Hola, muy buenas estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a ver lo que es en sociales de la semana. Bueno, una semana corta. Sería 4 y 5 de noviembre. Vamos a ver entonces qué actividades hay en sociales. Bueno, en proyecto no hay esta semana, pero sí vamos a ver un tema y esto vamos a hacer unas actividades, dos en específico, y la van a subir en el link de tareas, un solo PDF, como ustedes ya saben, para estas dos actividades de esta semana. Entonces, tenemos en esta semana un tema, Gobierno del Ecuador y los GAC, ¿sí? ¿Qué significan GAC? Gobiernos autónomos descentralizados, que son los municipios, como ustedes los conocen. Entonces tenemos ahí el link del libro de sociales. Si usted no lo tiene en físico, pues ahí tiene el link digital para que pueda trabajar. Y también tenemos las dos actividades, ¿verdad? La A, que nos menciona realizar un cuadro de la estructura orgánica del Ecuador en la página 184. Entonces usted va a su libro. La página 184. Y ahí vemos que está la estructura orgánica de la función ejecutiva, es decir, del gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer y ahí usted va a ir analizando cuál es esa función. Ya vamos a explicar un poco más. Y la otra parte dice realizar un resumen sobre los gobiernos autónomos descentralizados, los GAT, páginas 187 y 188. Entonces usted va ahí a su libro y busca ahí en la página 187 y 188, que ahí le habla sobre los gobiernos autónomos. ¿Sí? Eso es lo que tendría que trabajar para esta semana. Y después de una breve explicación de estos temas, vamos a explicar del proyecto, ¿verdad? Que muchos me preguntan cómo era la actividad general de todo el proyecto mensual de este proyecto, era la Rosa de los Vientos. En el lado este va a ir sociales, que me preguntan qué actividad tienen que colocar, pues ahí ya la vamos a responder también, cuál es la que tienen que colocar. ¿Sí? Entonces, estamos analizando lo que es gobierno nacional. Acuérdense que en las clases anteriores ya vimos cuáles eran las estructuras de un Estado, ¿verdad? Las funciones del Estado, qué significaba población, del territorio. Todo eso ya estuvimos analizando en las clases anteriores, ¿verdad? Para comprender mucho más, estuvimos analizando esto de población, nación, marco jurídico y también las funciones del Estado, cómo cada una tenía que ser independiente para que haya una verdadera democracia. Ya hemos visto en anteriores clases que la democracia es la participación del pueblo, es decir, de la población, de la ciudadanía. Entonces vamos a ver en este gobierno nacional, es decir, el gobierno, de qué se encarga y cuál estructura tiene para poder trabajar, realizar sus funciones. Entonces nos dice que el gobierno es un grupo de personas organizadas que fueron elegidas por el voto popular. Cada 4 años se va a las urnas y usted sufraga por el partido que le convence o que le agrade más, y son elegidos estas personas para gobernar el país, ¿sí? Estas personas van a conformar el gobierno nacional, presidente, vicepresidente, y ellos a su vez van a delegar a su ministro y a su gabinete. Gabinete es un grupo de personas cercanas al gobierno que se encargan en este caso de orientar, asesorar en ciertas decisiones para el país. Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Dirigir, administrar y controlar el Estado ecuatoriano. Entonces, la función principal es esa, ¿verdad? Administrar el país, ¿sí? Y plantear ciertas políticas para que en este caso la sociedad pueda vivir bien. ¿Cuánto dura un gobierno? Cumple un ciclo, es decir, cada 4 años termina esto un gobierno y ya pasamos a las elecciones para, en este caso, volver a elegir
a un gobernante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Administrar el país, ¿verdad? Las funciones, plantear políticas para que la gente pueda vivir bien, llevarse bien. Y cómo son elegidos, ¿verdad? Cada 4 años por el voto del pueblo, de la ciudadanía. ¿Cuál es la estructura de la función ejecutiva? Es decir, del gobierno, de la presidencia de la república. Primero es la presidencia, luego la vicepresidencia, y lo que yo le decía, estas personas son elegidas por el voto. Y después ellos asignan a sus ministros. En este caso, cada ministro va a encargarse de un ministerio, que son los que tienen aquí, es el cuadro que ustedes tienen que realizar en la actividad A. Tenemos el Ministerio de Gabinete Intersectorial Social, Ministerio de Gabinete de Producción, Económico, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Hábitat y Ambiente, el Ministerio de Gabinete de Infraestructura y Recursos Naturales y Ministerio de Políticas Exteriores y Promoción. Okay. Entonces ahí tenemos, en cuanto a la función ejecutiva, sus principales ministerios. Sin embargo, aquí hacen falta algunos más, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, bueno, de Ambiente si tenemos aquí, Ministerio de Finanzas, ¿sí? Cada parte del Estado que es controlada por un ministerio son elegidos por, en este caso, presidencia y vicepresidencia para administrar ese sector. Y todos estos sectores, finanzas, educación, ambiente, seguridad, economía, producción, todos ellos rinden cuenta al presidente y al vicepresidente, ¿verdad? Todo lo que ellos trabajen rinden cuenta al presidente y vicepresidente, y todas las decisiones que tomen va a ir de acuerdo a lo que el presidente quiera imponer o su forma en que quiera gobernar o las políticas que quiera imponer en el país. Eso es en cuanto a la función ejecutiva al gobierno del Ecuador. ¿Sí? ¿Cuál es el...? Más abajo nos indica que cuál es lo que hay que cumplir para elegir un presidente de la República, pues ser ecuatoriano de nacimiento, y con esto usted puede pasar esa parte de las personas que sufragan, ¿verdad? Y si usted quiere ser el presidente de la República, ¿cuáles son los requisitos? Ser ecuatoriano, haber cumplido 30 años y tener derechos políticos, no tener inhabilitación, es decir, que usted alguna vez haya sufrido haya tenido alguna inhabilitación por actos de deshonestidad en cargos públicos, etc. ¿Y por qué tiene esa edad de 30 años? Porque a esa edad ya, por lo general, las personas han culminado sus estudios, están bien preparados y tienen cierta experiencia que se necesita para administrar un estado, un país. Entonces, eso es la parte A. Ahora vamos a ver la parte B, que es sobre los GAC, que ustedes tienen que hacer un resumen de las 187 y 188. Y que está aquí también en su libro. Los GAC, ¿qué significa? Gobiernos autónomos descentralizados, provinciales. En este caso están gobernados por un prefecto y un viceprefecto. Estos también son electos, así mismo como el presidente. No son en las mismas votaciones, son en otra votación que se hacen a los ciudadanos, en este caso de esa localidad, para elegir a su prefecto, a su viceprefecto, y también a los alcaldes, en este caso de esa provincia. ¿Sí? Para la elección de presidente, asambleísta es una. Eso ya vimos arriba, que era el gobierno del Estado, del Ecuador. Para los GAC, gobiernos autónomos descentralizados, es otra elección que hacen, y en este caso ya no vota todo el país por esa persona, sino es que cada provincia elige a su alcalde, a su prefecto y a su viceprefecto. ¿Sí? Cada uno de estos GAC, de estos gobiernos autónomos, alcaldías, prefecturas, ayudan en la administración y cada uno administra cada provincia, ¿verdad? Para facilitar el trabajo de que no se puede encargar todo el gobierno, ¿verdad? Entonces, para mejorar esa gestión de recursos y
comprender las necesidades más de cerca están los GAC, los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sí? Cada provincia tiene a su alcalde, a su prefecto, ¿sí? Estos reciben del Estado, del país, reciben cierta cantidad de fondos para que ellos puedan invertir, en este caso, en la ciudad, en la ciudadanía, en esta parte de esa provincia, en carreteras, mejorar los servicios, en campañas de educación, en aspectos de la salud, etc. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a seguir analizando. Denme un segundito. Ok, vamos a seguir entonces analizando. ¿Qué es lo que tienen que ustedes hacer? Hacer un resumen de esto sobre los GATs. Los GAT, perdón. Ya les explicamos por quién están conformados, por el alcalde y los prefectos. Aquí lo que yo les explicaba, que estos GAC están cercanos a la población y ayudan a la Administración General del Estado. Cada GAC, cada provincia, es decir, recibe sus recursos del gobierno central para que pueda administrar, mejorar las obras. Mejorar los servicios como agua, alcantarillado, luz eléctrica. Todo eso se encarga los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, en Guayaquil, tenemos cuáles serían parte de ese gobierno autónomo descentralizado, la alcaldía, en este caso, electa en Guayaquil, Cintia Viteri, y los prefectos, viceprefectos, que son los que conformarían estos GAC. Y así cada provincia tiene su propio GAC. Pero por encima están quienes, obviamente, el gobierno general del Estado, la presidencia de la República. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que ustedes tienen que hacer un resumen y subir en el link de tareas. Ya les explicaba en su carpeta, que tienen que crear una carpeta que ya dentro de la carpeta con su nombre, una carpeta que ya segundo quimestre, y ahí van a escribir otra carpeta que ya primer periodo, ya se entiende que es el segundo quimestre, y ahí van a subir todas estas actividades que vamos haciendo. En este caso, un PDF de esta semana. Vamos a explicar antes de finalizar lo del proyecto que me estaban preguntando, ¿verdad? Entonces, como están haciendo la Rosa de los Vientos, en el lado este dice que va social. Y me preguntaban qué actividad colocaban en esa parte de la Rosa de los Vientos. Pues ya les indiqué por un mensaje y también se lo explico por aquí. Va en la semana 2, la actividad 2, que ahí vemos la semana 3, actividad 2, ahí dice estudios sociales. Ahí se trabajó, ¿verdad? Dice la evolución de la ciudad y los cambios culturales. Les resumo lo que tienen que hacer, ¿ok? Ustedes dicen que tienen que, obviamente, antes de poder hacer esta actividad, tienen que conversar y empaparse. Por eso tienen que leer, conversar con sus abuelos, familiares, sobre cómo eran las sociedades de los 80 y cómo eran las de los 90 en el ámbito educativo, social y tecnológico. Es decir, que cómo eran en ese tiempo los estudios, cómo se divertían, cómo se vestían, qué hacían para entretenerse, qué tecnología había en los 80 y luego que había en los 90, ¿sí? Y después usted va a tener que voy a hacer un cuadro comparativo entre los 80 y los 90, cuál era la comparación. Por ejemplo, acá se vestían de tal forma y en los 90 de otra. Acá se entretenían de esta forma, acá de esta otra. Acá existía tal tecnología, acá existía tal tecnología, ¿sí? Porque cada sociedad en cada década va cambiando. Por ejemplo, las personas del 80 no tenían la facilidad del internet como la hay ahora, pero ellas tenían otras formas de comunicarse, ¿sí? Igual las vestimentas van cambiando. En los 80 usaban otro tipo de vestimenta, ahora en 2020 ya se visten de otra forma. Entonces eso es que tiene que hacer un cuadrito entre el 80 y 90, cómo eran esos tiempos, ese cuadro comparativo de una y otra,
y colocarla en ese lado de la Rosa de los Vientos, en el lado este. Eso es lo que iría, ¿sí? Y para eso, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pueden indagar, leer, conversar con sus padres que eran de estos tiempos, para que les indiquen cómo eran esas dos décadas, 80 y 90, y poder hacer su cuadro comparativo y colocarlo en la Rosa de los Vientos. ¿Sí? Esto está en la página 10 del proyecto general, pueden leerlo. ¿Sí? Termina aquí. Esto de aquí es lo mismo, solo que yo les resumí y les indiqué cómo tienen que hacerlo y qué tienen que hacer. Y eso sería las actividades sociales. Cualquier pregunta, inquietud, me pueden escribir y yo puedo ayudar contestándoles. Y pues de mi parte, dejarles para que trabajen las actividades y la otra semana continuamos con nuestras actividades. ¿Okay? Entonces, de mi parte, yo les dejo para que trabajen. Cualquier inquietud me la pueden escribir, me pueden hacerlo. ¿Okay? De mi parte, cuídense y tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Cuídense, pasen bien.